A esa hora, en que la ciudad parece contener el aliento y los semáforos parpadean como ojos fatigados, me llamaron para ver el piso de la calle de las cisternas. El portero, un hombre con las manos curtidas y la voz hecha de humo, insistió en que subiera sin escolta. Por discreción, dijo, y aquel matiz de pudor o de miedo quedó flotando en el hueco de la escalera como una advertencia. Mientras ascendía, la barandilla de hierro devolvió un frío seco a los dedos, y un olor tenue a lejía se mezcló con algo más sutil, una fragancia dulce y levemente rancia, cercana a la cáscara de naranja abandonada en un plato. No había viento, pero sentí, cuando crucé el rellano del cuarto, una corriente leve, como si las paredes exhalaran. La puerta estaba entornada. Golpeé 2 veces, anunciando mi nombre con esa formalidad que solo sirve para ordenar los nervios. Nadie respondió. Empujé con suavidad. En el recibidor, sobre el aparador, una hilera de llaves colgaba ordenada por etiquetas: correo, sótano, azotea. La alfombra conservaba las huellas de su dueño, delineadas por el polvo recién levantado. A la izquierda, un pasillo estrecho desembocaba en la sala principal. Allí, con la ventana abierta a un patio oscuro y unos geranios de hojas mustias, yacía el cuerpo de Claudia Mara, cronista de sucesos, 52 años, soltera por voluntad, combativa por oficio. La conocía de artículos que irritaban a jueces y encantaban a lectores, de fotografías tomadas a contraluz, su silueta recortada frente a estanterías repletas de expedientes. La conocía por la forma en que se reía al final de las entrevistas, como si el mundo fuese ligeramente ridículo y a la vez imperdonable. Estaba boca arriba, con los ojos abiertos a un techo que se iba desconchando. Entre los dedos, apretaba algo tan menudamente que tuve que inclinarme hasta rozar su mano para verlo. Una astilla de vidrio, diminuta, quizá parte de una copa. Sobre la mesa de centro, un cuaderno espiral, un bolígrafo sin tapa y una taza fría de café. En la pared, frente al sofá, un mapa de la ciudad con chinchetas azules prendidas en 3 puntos muy concretos: la ronda del agua cerca de la antigua estación, el callejón de los peldaños, acceso al río y la propia calle de las cisternas. Un triángulo que, a primera vista, no parecía decir. El portero se quedó en el marco de la puerta, inquieto. Su respiración se oía en el silencio. Un silbido leve. Me informó, torpemente, de lo que sabía. Neighbors heard nothing. Nadie había subido después de las 10. La mujer solía escribir de madrugada. Había recibido hace días un paquete sin remite. Señor, dijo al final, es la segunda vez que hay lío en esta casa. La anterior fue hace muchos años, en el quinto. Una chica se tiró, pero no fue aquí, no en el cuarto. No toqué nada. Fui hacia la ventana. El visillo se movía con un ritmo apenas perceptible, provocado por el aire que venía del patio. Abajo, un gato escarbaba en una maceta como si quisiera desenterrar algo que no estaba. A la derecha, un tendal con sábanas se bamboleaba muy despacio. Cerré un momento los ojos, prestando atención. En el edificio, la vida normal vibraba en frecuencias bajas. Un televisor lejano, el crepitar del aceite en una cocina, el chasquido de cañerías viejas. De pronto, un sonido más definido. 3 pasos en el pasillo, y tras ellos, nada. Me giré rápido. No había nadie, pero el pasillo devolvía un eco que no correspondía a su longitud. Uno de esos ecos que parecen venir de un lugar más largo que el real. En esa casa, el aire hacía cosas extrañas. Esperé a que la brigada entrara y la escena quedara fijada. El médico forense, hombre parco, bajó la mirada cuando le pregunté por la hora aproximada de la muerte. Entre la 1 y las 2, dijo. No había señales de forcejeo. No había heridas evidentes. En la comisura de los labios, una espuma fina, apenas un rastro, como de agua con jabón. En la cocina, el fregadero estaba lleno de platos apilados, todos impecables. En el suelo, bajo la mesa, una gota magnética. El residuo invisible que solo reconocen los que han visto demasiado. No lo describiré, porque la mente encuentra imágenes más crueles que el diccionario. Un agente me entregó, con pinzas, el contenido de la única papelera del salón. Trozos de papel rasgados en tiras estrechas, todas similares, una meticulosidad que hablaba de alguien con paciencia o desesperación. Aquello pedía un rompecabezas. Pedí una bolsa. Me llevé todo lo que podía llevarme. Antes de salir, tomé una fotografía con el mapa de la pared
y los puntos señalados. Me detuve también ante una estantería. Recortes de periódicos en archivadores etiquetados por año, tarjetas de visita de abogados, una libreta de tapas rojas con el lomo deshilachado. La libreta estaba llena de notas en letra firme, casi masculina, fechas, nombres, parcelas de frases que parecían arrancadas de entrevistas o de la calle. La voz no coincidía. Olor a naranjo en diciembre, piedra caliza con marcas de humedad. El hombre de la bufanda azul mira hacia la izquierda cuando dice que no. Había además un título repetido varias veces, escrito con mayúsculas: El costurero. No pude evitar la impresión de que la casa sostenía algo más que el cuerpo de Claudia. Sostenía una historia que ella había empezado a coser, y de la que nosotros solo veíamos el revés, con los hilos sueltos. Cuando salí al rellano, el eco volvió a producir ese efecto de túnel. Golpeé, por costumbre, en la puerta del quinto. Alguien respondió desde dentro, una voz de mujer, seca. ¿Quién? Me identifiqué. La puerta se abrió, lo justo para ver un ojo y el marco de un cuadro. No quiero problemas, dijo la mujer. Ya tuvimos bastantes con la que se tiró. Había, en el aire de ese piso, un olor a alcanfor y a ropa guardada demasiado tiempo. Le pregunté si conocía a Claudia. La veía bajar con prisa, subir con prisa. Una vez me pidió sal. Oía su tecleo hasta tarde. Y a veces cantaba, bajito, como el murmullito de las costureras en el patio. Al bajar, el portero me detuvo con un gesto. Se me olvidaba, señor. Esta mañana temprano, antes de que usted llegara, olía a azahar en la escalera. No hay naranjos aquí. Lo digo por si es importante. Le dije que, en esta ciudad, cualquier olor puede ser una dirección. Sonrió triste, como si hubiese comprendido algo y preferido apartar. Los días siguientes, trabajé de la manera en que se trabaja un hilo fino, sin brusquedad. Reconstruí los papelitos en mi mesa, uno a uno, como si estuviera recomponiendo la cola de un animal escurridizo. El rompecabezas devolvió fragmentos que parecían desconectados. Un horario de trenes hacia la antigua estación, una dirección en la ronda del agua, un nombre subrayado 3 veces, Noelia, una frase entrecomillada: las puntadas deben ser invisibles, y al final, un número de teléfono tachado y vuelto a escribir con el mismo trazo, como si la mano dudara, y a la vez insistía. Llamé a Noelia. Tardó en responder, lo que me dio tiempo a escuchar un rumor de fondo, un ruido intermitente, quizá una radio antigua o el tráfico en una avenida gastada por la lluvia. Cuando al fin contestó, lo hizo con una voz que había aprendido a no temblar. Si es por Claudia, dijo, no voy a hablar por teléfono. Era fotógrafa de prensa. Cubría los barrios donde las noticias se ocultan a simple vista. Aceptó verme, a medianoche, en el callejón de los perros. Si llega puntual, agregó, quizá podamos escuchar lo que se quedó sin decir. A medianoche, el río arrastraba, bajo el puente, un rumor grave. En el callejón hacía frío, un frío que subía desde las piedras como un aliento antiguo. Noelia estaba contra la pared, con una bufanda gris y la cámara colgando como un amuleto. Sus ojos tenían la firmeza de quien ha dormido poco y ha visto demasiado. Claudia estaba hurgando en un caso viejo que no le correspondía, dijo sin saludos. Un caso que la policía cerró por falta de 3 desapariciones. Diferentes años. Mismo radio. Este triángulo. Con el índice dibujó en el aire la figura invisible. La primera fue una modista. La segunda, una estudiante de química. La tercera, un chico que trabajaba en un taller de restauración. No tienen conexión, excepto por un olor que alguien mencionó y que nadie creyó importante. Un olor leve a azahar. El río hizo una pausa en su hablar, como si escuchara con nosotros. Le pregunté por el título El costurero. Sonrió sin ganas. Claudia estaba convencida de que las desapariciones eran obra de alguien metódico, alguien que detestaba el desorden y encontraba placer en el remiendo, alguien que cosee su ciudad, que arregla lo que considera roto. El costurero. ¿Le suena ridículo? A mí también. Hasta que empecé a ver las puntadas. Noelia abrió su mochila y sacó un sobre con fotografías. Imágenes nocturnas de muros en la ronda del agua. Pequeñas marcas de tiza. Siempre en la base. Siempre al nivel de la rodilla. Como señales dejadas para los que miran al suelo. Claudia decía que eran instrucciones. 2 marcas. Gira a la derecha. 3 a la izquierda. Una larga. Detener. Otra foto mostraba un banco en la antigua estación, ahora abandonada.
con la madera recién barnizada en un tramo que no correspondía, como si alguien se empeñara en devolverle un brillo a la ruina. Claudia veía patrones donde los demás veíamos casualidades. Y sin embargo cada detalle se alineaba. Una puerta que nunca chirría. Un farol que siempre funciona en una calle repleta de faroles muertos. Una tapia con el grafiti borrado meticulosamente, mientras el resto de la pared se descascara. Eso la llevó a la calle de las cisternas. Me escribió, este también remienda sonido. Quise saber qué significaba eso. Noelia bajó la voz. Un día, parada en su escalera, Claudia escuchó pasos que no correspondían a nadie. El eco, dijo, estaba cosido, como si alguien hubiese manipulado el hueco para que diera más recorrido del que tiene. Ríase, pero lo grabó. Me tendió un dispositivo pequeño, un grabador de periodista. Pulse play. Al principio, nada, o casi nada, la vibración de un edificio antiguo. Luego, pasos que entran y avanzan, y que, cuando uno espera el descanso del rellano, continúan durante unos segundos más, como si el pasillo se prolongara. En el último tramo, una respiración que podría ser la mía, podría ser la de Claudia, podría ser la de un tercero. Apagué el aparato y miré al fondo del callejón. Las sombras hacían filigrana con el vapor de mis manos. Dije lo que todos decimos cuando nos mostramos razonables, que los edificios viejos engañan el oído, que la grava suelta crea ritmos, y que el viento en las rendijas hace hablar a las paredes. Pero lo dije de un modo que me dejó un sabor de derrota, como quien cita un protocolo ante un fuego que ya ha aprendido en su casa. Noelia recogió las fotos. Claudia descubrió que alguien había comprado hace poco un lote de objetos en subasta. Máquinas de coser, radios antiguas, bobinas de hilo de cobre, herramientas de ebanistería. Los lotes estaban dispersos, pujas anónimas, pero el patrón de recogida formaba el mismo triángulo. Señaló de nuevo la geometría invisible. Y había un nombre, repetido, Archundia, un apellido que suena a otra época. Ella iba a verlo el día que Noelia no completó la... A nuestra espalda, un ruido. El golpe de una botella contra el suelo. Luego, el silencio apretado. Un gato nos miraba con la fija indiferencia de los animales nocturnos. Cuando pasó el susto, Noelia dijo, si va a seguirla, tenga esto. Me extendió una llave. Trastero 4. Sótano de cisternas. Ella me la dejó por si acaso. Odiaba esa fórmula. Imagino que ahora la adoro. Regresé andando hasta la calle de las cisternas, con el llavero de palo amarillo pesándome en el bolsillo como un pronóstico. El portal estaba ya desierto. El portero había terminado su turno. Bajé los peldaños hasta el sótano. El olor cambió 2 veces en el camino. Primero, olor a pintura vieja. Luego, a madera húmeda. Finalmente, en el último tramo, a metal frío. La luz de un sensor tardó en ceder. Bajo el fluorescente, la fila de trasteros mostraba sus números con una modestia ciega. La llave encajó en el 4 con una resistencia que produjo un sonido de cerradura reseca. Abrí. Encendí con mi linterna. El trastero no era el de una periodista común. No había cajas de libros ni maletas con ropa que ya no se usa. Había, en cambio, un tablero con hilos unidos por chinchetas, como un telar de obsesiones. El triángulo repetido una y otra vez, y sobre una mesa, bajo un paño blanco, objetos que no esperé. Una radio de válvulas abierta por detrás, mostrando el vientre de cobre. Un carrete de hilo rojo. Unas tijeras de sastre con las hojas perfectamente afiladas. Una bobina de alambre fino, y 3 sobres numerados, cada uno con una palabra en la portada. Oído, olor, tacto. Metí aire lentamente, con esa disciplina que uno aprende en la armería y en la... Abrí el primero. Oído. Dentro, un plano hecho a mano del edificio, y una anotación junto al hueco de la escalera. Eco prolongado en tramo 2, 3, posible intersticio creado con paneles de madera en desuso y cámaras de aire. Había flechas, medidas, una fecha del año anterior, también una lista de momentos en los que el eco cambiaba. Madrugada 1:13, 3:27, 4:2. Hice cuentas. Coincidía con el forense, con el tiempo de muerte. Abrí el segundo. Olor. Un pequeño frasco etiquetado. Esencia de azahar. Uso templado. Un párrafo.
El perfume no es vanidad, es seña. Lo use para enmascarar, y así revela. Rastro detectado en ronda del agua, peldaños y cisternas. Posible itinerario de aproximación firmado por el olor. Y una nota suelta, escrita con prisa. El olor se guarda en la madera. La madera es hoy. Abrí el tercero. Tacto. Un guante de cuero, talla pequeña. Fibras adheridas a las yemas, recogidas en un papel de fumar. Gilaza vegetal. Probable cáñamo. Presencia de polvo de tiza. Una última frase en esa hoja. Si cose, no solo cose ropa. Remienda calle, timbra puerta, ajusta sonido. Me apoyé en la pared y permití que los objetos me hablaran con su ritmo lento. La radio de válvulas, callada, parecía escuchar. Le retiré el paño por completo. Al hacerlo, un olor sutil emergió del interior. Algo a medio camino entre resina y naranja vieja. Los dedos me hormiguearon. Giré la perilla, aunque no estaba conectada. El clic mecánico de la rueda me llevó a otro tiempo. Por un segundo, mientras el silencio se ajustaba a mi respiración, creí escuchar, no sé si en la memoria o en el aire, una frase en voz de mujer, grave, conocida: no separe los hilos aún. Cuando levanté la vista, vi que en el marco de la puerta del trastero alguien había escrito con lápiz una línea tan débil que la luz temblorosa casi la borraba. No ve lo que oye. Al salir al pasillo del sótano, la luz del sensor volvió a demorarse antes de apagarse. Se creó, durante unos segundos, ese claroscuro en el que todo parece moverse apenas. En ese intermedio, se oyeron pasos en el piso superior, un caminar arrastrado, ni lento, ni rápido, medido. Alguien, quizá el portero, quizá un vecino impreciso, se detuvo justo encima de mi cabeza. Miré el techo como si el yeso fuese a... Los pasos continuaron, más allá de la geometría que conozco de esa casa, como si en el plano hubiese una habitación secreta, un pasillo suplementario. Sentí, no el miedo, sino su preludio, esa advertencia física que tensa la nuca y abre los poros. Cerré la puerta del trastero, giré la llave, guardé los ojos. Esa noche soñé con una mesa de costura enorme, instalada en medio de la ciudad. Unos dedos invisibles pasaban hilo rojo de una esquina a otra, tensando esquinas y bordes. Cada vez que el hilo atravesaba una calle, el sonido de los pasos cambiaba. Un anciano que caminaba con su perro cruzó una de esas puntadas, y por un instante se detuvo con la cabeza ladeada, como si hubiese oído su nombre a distancia. Un niño en bicicleta bajó por la cuesta de la antigua estación y, al pasar por el banco barnizado, el chirrido de la cadena cesó. La bicicleta se volvió silenciosa como un pez. Desperté con el olor dulce de azahar en la garganta. Al día siguiente, antes de que amaneciera del todo, fui a la ronda del agua. La humedad de la madrugada le daba a la piedra un brillo de piel. No había nadie. Las marcas de tiza estaban aún donde Noelia las había fotografiado, pero algunas parecían recientes, como si alguien hubiese repasado el trazo de otra mano. Me agaché y pasé los dedos por una, con cuidado. Dejé en mi gant une nu bleuve de polvo. Me incorporé despacio. Al girar hacia el muro bajo que delimitaba la ronda, percibí de nuevo el olor a azahar, esta vez más nítido, como si se hubiese depositado por capas en el poro de la piedra. Seguí el rastro, que se fatigaba y renovaba, hacia un portón de chapa con un candado pequeño. En la chapa, una mancha de barniz reciente, un brillo que el resto de la superficie no tenía. El candado, sin embargo, no estaba cerrado. Lo sostuve en la mano, lo abrí y cerré sin que hiciera resistencia. Empujé el portón. Dentro había un patio mínimo y al fondo una puerta de madera montada sobre goznes recién engrasados. No chirrió, naturalmente. Atravesé el umbral. El interior era un antiguo taller, con bancos, herramientas y ocupando una pared entera, un cuadro eléctrico antiguo que había sido adaptado con una paciencia de relojero. Bobinas, cables, resistencias, pequeñas válvulas rescatadas. En una mesa secundaria, una máquina de coser de hierro fundido, limpia hasta el brillo, con la correa reemplazada. Encima una radio mellada, igual a la de al costado, sobre la pared, clavado con 4 puntas, un plano de la ciudad con puntadas rojas atravesando calles. No eran líneas continuas, eran puntadas. Entre una y otra,
espacios regulares. Como si alguien hubiese cosido el mapa con un patrón de Di un paso y el aire cambió de peso. No sé explicarlo mejor. Es ese momento en que un lugar deja de ser neutro y se vuelve activo, como si te hubiese mirado. Entonces lo oí. Una voz pequeña, robótica, metálica, hablar desde la radio apagada. Me acerqué. No venía de la radio. Venía de detrás de un panel de madera. La voz decía números con ritmo. 1, 3, 2, 1. Entre cada palabra, un silencio elástico. Levanté el panel. Detrás, un pequeño altavoz empotrado. Y, al lado, una simple hoja mecanografiada con columnas de números y letras. A1, B3, C2, A1. Una clave, pensé. Quizá algo más torpe. Una guía de pasos. En el borde inferior de la hoja, a lápiz, una anotación que no era del mismo dueño que la máquina de escribir. Claudia, no entres sola. La firma era una C apresurada. No me dio tiempo a ordenar la idea. Escuché pasos fuera. El crujido de una suela sobre grava. Alguien había llegado al portón, que yo había dejado cerrado, pero no asegurado. El roce del metal contra metal me llevó de inmediato a mi infancia, a una cochera donde mi padre guardaba herramientas y yo aprendía el peso del silencio. Apagué mi linterna. El taller quedó en semipenumbra, con los contornos, reinventando. Quien entró no encendió la luz, como si también supiera que la luz del sensor se toma su tiempo. El olor entró antes que la figura, a Sahar, pero mezclado ahora con sudor frío y lana húmeda. Me escondí tras un armario bajo. El recién llegado dio 2 pasos, luego otros 3, midiendo. Se detuvo junto a la máquina de coser. Pasó los dedos por la superficie con una delicadeza que me hizo pensar en un médico. Luego, un clic. La radio se encendió sola, o quizás se lo pareció a mí, y la voz volvió a contar. Ahora más rápido. 1, 3, 2, 1. El intruso dijo algo en voz muy baja, como si le respondiera a un niño. Algo como, ya, ya. Y entonces, en la puerta, sonó otro ruido, un roce más leve, el tipo de roce que uno no percibe si no está esperando. Un segundo intruso. Mi corazón golpeó con un ritmo torpe. El primer hombre podía oír que era un hombre solo por la respiración se tensó. Llegas tarde, dijo. La otra voz, más suave, más joven, replicó. Ella ya no puede hablar. El silencio se apretó hasta chirriar en mis dientes. ¿Qué hiciste?, preguntó el primero. Lo que había que hacer, respondió el segundo. Se estaba acercando. El diálogo se apagó a un murmullo. No pude distinguir más que sílabas arrastradas. Un metal contra otro. Un objeto depositado en la mesa con cuidado. La radio dejó de contar. Un olor súbito a barniz fresco se mezcló con el azahar. Pensé, absurdamente, en una casa recién remendada. Y entonces el más joven dijo algo que me heló. Mañana, peldaños. Noche cerrada. Dejaremos la señal. No me moví hasta que oí el portón cerrarse de nuevo. Cuando regresó el silencio, el taller retuvo el olor al paso de esas 2 vidas. Encendí la linterna. Sobre la mesa, donde antes no había habido nada, vi un carrete de hilo rojo, distinto del de Claudia. Este era más grueso y tenía pegado un papelito con letra limpia. Muestra. En el borde, unas fibras de lana azul marino. Recogí el carrete con un paño. Lo guardé. Antes de salir, volví a mirar el mapa cosido. Las puntadas se adivinaban hacia el callejón de los peldaños. En la esquina inferior, alguien había escrito con tinta antigua Archundia, y en un trazo más reciente, superpuesto, un signo raro. Una especie de asterisco con una punta más larga, como una estrella a la que le han añadido un... Algunas horas después, cuando la ciudad ya sudaba el ruido diurno, escribí en mi cuaderno. Claudia no murió por accidente. Al menos 2 personas coordinadas usan olor como firma y sonido como guía. El taller es su capilla. Remiendan. Archundia. Mañana. Peldaños. Cerré el cuaderno y me dejé caer en la silla. La ventana estaba abierta. Una brisa cortante, de esas que no son de estación, entró y me acarició la nuca con la delicadeza exacta de unas tijeras bien templadas. Me levanté a... El marco no encajó a la primera. Un pequeño desnivel en la madera vibró, y el sonido, lo juro, pareció estirarse un segundo más de lo que cualquier física decente permite. Me quedé con la mano en el aire,
pensando que había empezado a ver puntadas donde no las había, o peor, que había empezado a oír. Esa noche, volví al callejón de los peldaños. Llevé conmigo la grabación de Claudia, el carrete rojo y la llave del trastero. La humedad ya subía por las paredes. Un gato me siguió un trecho y luego se olvidó de mí, como hacen la mayoría de los seres con sentido común. El río hablaba con voz más llena, porque la luna empujaba, y el viento arrastraba un olor dulce, como si alguien hubiese pelado una naranja detrás del muro. En el suelo, cerca de la entrada al callejón, alguien había trazado una línea larga de tiza. Me agaché. Era fresca. Noelia llegó a los 10 minutos, con la bufanda más apretada. Traía bajo el brazo una bolsa. No me gustan las noches que anuncian método, dijo. Me mostró el interior de la bolsa. Guantes, una pequeña cámara de infrarrojos, una botella de agua, por si el azahar se pega en la garganta. Me reí, y ese gesto le arrancó un destello. Su risa suena remendada, me dijo, como si fuese un Nos quedamos en silencio, escuchando. A cierta distancia, en la curva del callejón, se escucharon 2 pasos, y la voz voluptuosa de la ciudad se ajustó a ese ritmo. El azahar llegó primero, casi imperceptible. Luego, un roce de tela gruesa, una lana que imagino oscura. Preparé la cámara. Noelia levantó apenas la suya. Alguien dejó, con calma, 2 marcas de tiza en la esquina del muro, y después una tercera 1 metro más allá. El patrón decía, derecha, derecha, izquierda. Los pasos cambiaron de curso. Una sombra se proyectó apenas, larga, angulosa. No llegamos a ver su cara, ni su altura exacta, ni sus manos, solo el hilo de su paciencia. Cuando pasó junto a la boca de un viejo desagüe, el sonido de sus pisadas creció, no porque pisara más fuerte, sino porque el aire, allí, estaba cosido para amplificarlo. Noelia apretó mi brazo. ¿Lo oye?, susurró. Asentí, y entendí entonces que el caso no era solo un crimen. Era, de alguna forma torcida, una restauración. Alguien había decidido que la ciudad debía sonar y oler de un modo, debía contener ciertos hábitos y corregir otros. El costurero, si aceptábamos el nombre, reparaba lo que, a su juicio, estaba roto. ¿Y qué estaba roto? Claudia, quizá en su obstinación libre. Los que desaparecieron, quizá con su deseo de ir a lugares que ya no existían. Todos nosotros, tal vez, con la pretensión de atravesar la noche sin que la noche nos... El hombre o la sombra de un hombre se detuvo en el punto donde la tiza decía detenerse. Y en ese silencio cosido, oímos sin lugar a dudas una segunda respiración detrás de la suya. No era de Noelia ni mía. Era la respiración de alguien que había llegado por otra ruta. Entonces la sombra giró la cabeza, y un destello mínimo, una hebra de luz en una hebilla, nos delató. La sombra se tensó. Una carrera corta. El golpe seco de un cuerpo contra un contenedor. Un murmullo de insulto. Salimos del ángulo, pero solo logramos ver un extremo de la bufanda azul marino escapar hacia la ronda del agua, seguido de un olor de naranja que se resistía a morir. Perseguimos un tramo. En la esquina, una puerta que nunca chirriaba se cerró con la suavidad de un dedo sobre los labios. Nos quedamos allí, jadeando, con ese humo blanco de los inviernos que nacen en septiembre. Noelia bajó la cámara. Nos vieron, dijo. Yo asentí. Mañana, añadí, harán otra puntada. Ella, sin mirarme, preguntó, ¿y si ya está hecha? Quizá lo estaba. Porque, al regresar a la calle de las cisternas, el portero me llamó desde su guarida, con una urgencia que no había apurado aún. Señor, dijo, han dejado esto para usted. Era un sobre marrón, sin remite. Dentro, un recorte de periódico amarillento sobre la chica que se arrojó años atrás desde el quinto. La nota era escueta, sin melodrama. En el margen, a lapicero, una frase de letra pulcra. El primer remiendo no se ve. Y debajo, un olor. Sí, un olor doblado en... A la mañana siguiente abrí el sobre amarillento de nuevo, como si fuera un cofre con la tapa hinchada de tiempo. El olor, un pliegue de azahar guardado en el papel, seguía allí, obstinado. En el reverso del recorte, una tinta más reciente, añadía un nombre que no figuraba en las hemerotecas. Archundia. La abreviatura podía ser restaurador, residencia, restaurant. Las 3 direcciones eran sospechosas, pero la primera encajaba con la hilacha de oficio que había asomado en el taller. Barnices, radios abiertas,
Madera que aprende a fingir silencio. Abrí el cuaderno rojo de Claudia. En el margen de una página, en letra apretada, repetía: Archundia colofón cuarto movimiento, puntadas invisibles. Los términos no eran policiales. Eran de partituras y libros encuadernados. Claudia no solo investigaba a un hombre. Investigaba Volví al edificio de cisternas. No tanto por el trastero como por el hueco de la escalera. Subí y bajé 2 veces. En el tramo entre el segundo y el tercero, el eco alargaba sin pudor el paso. Me detuve. Golpeé con los nudillos el pasamanos. El sonido se fragmentó en 2, como si golpeara un tablón que escondía aire detrás. Apoyé la oreja y cerré los ojos. Oí, con esa lentitud que me salva y me pierde, un rumor sordo, casi líquido, que no era de tuberías. Abrí la mirada. En la junta del zócalo, una línea muy fina de polvo de tiza, sucia de huellas. Pasé el dedo. El rastro desapareció con facilidad, como si alguien hubiera trazado la línea para sí mismo. No para que el portero, que desde el rellano fingía barrer sin dejar caer la escoba, me observaba. Le pregunté por Archundia. Alzó las cejas. Aquí no hay nadie de ese apellido. Luego, como si una memoria se le hubiera despegado, añadió: en el bajo, hace años, hubo un restaurador, de muebles, de radios, de marcos de cuadros. Tenía manos delicadas. ¿Se fue o lo echaron? Nunca supe. Le pedí algún documento del edificio, viejos contratos, cartas. Tardó en traer un archivador de tapas rota. Dentro, a la manera de los porteros antiguos que creen que todo papel guarda una lógica, había copias de contratos de alquiler, resguardos de reparaciones, cartas del ayuntamiento, y allí, entre un reclamo por el ascensor y una multa por ruido, una tarjeta manchada de café. Aurelio Archundia Restauración y Ajuste Acústico. La segunda línea me atravesó la piel. Ajuste acústico no era charlatanería. En el reverso, con letra elegante, añadía: interiores antiguos, corrección de ecos, protección de madera. Era alguien que sabía coser el aire con madera. La dirección, sin embargo, ya no correspondía a cisternas, sino a la Ronda del Agua, número 17. El taller que ya había pisado era el 23. El 17 quedaba 2 portones antes. Fui. El 17 estaba clausurado, tabicado con ladrillo. En el ladrillo, grafitis superpuestos. En una esquina, bajo el aluvión, un rectángulo sin pintura, quizá por un cartel arrancado. Miré los agujeros donde antes fueron las puntillas. 4. Formando un rombo. Igual que los que vi sosteniendo el mapa. Acaricié el ladrillo. Estaba tibio al sol, áspero al tacto, con el polvo suelto que dejan las cosas abandonadas a medias. Respiré hondo. El azahar, por una vez, no estaba. Solo cal y herrumbre. De regreso, pasé por la hemeroteca. Pedí todo lo que guardaran de la chica del quinto que se arrojó. El bibliotecario, un hombre con gafas que parecían nacidas de sus huesos, buscó en un catálogo que crujió como un acordeón. Me trajo 3 carpetas. Allí estaba el recorte original y, al lado, notas de seguimiento que nunca llegaron a publicarse. Testigos que dijeron haber oído cantar en la escalera la noche de la caída. Un canto sin letra, un tarareo. El padre de la chica aseguraba que su hija, aprendiz de modista, había traído a casa un trabajo para arreglar de una patrona de cisternas. Una vecina juró haber olido cosas de flores en pleno febrero. Y luego, una pequeña línea notarial. El caso se archivó por ausencia de tercero. Un suicidio solitario, sin puntadas. El bibliotecario, que me miraba con una piedad que no tolero, preguntó si buscaba algo más. Le pedí registros de Aurelio Archundia. Tecló con 2 dedos. Hay reseñas viejas, dijo. Ganó un contrato municipal para restaurar la acústica de una capilla. Le tembló una comisura de orgullo profesional. La capilla de San Bartolomé, en el claustro de la antigua estación. La capilla de la estación. El mapa de Claudia volvía a cerrar una esquina del triángulo. Fui. Noelia, avisada, llegó con su cámara. El guardia del claustro, un hombre que ya se había aburrido de custodiar, nos dejó pasar con la resignación de quien entiende que la curiosidad se cobra su peaje. La capilla, pequeña, tenía un techo de madera de par y nudillo restaurado a conciencia. Los bancos, sencillos, las paredes, encaladas. En el ábside, un retablo modesto con santos dorados que ya no asustan a nadie.
Lo que sí impresionaba era el sonido. Hice la prueba mínima. Carraspé, con mala educación, y el carraspeo se elevó redondeado, como si una mano lo puliera al momento. Dije, hola sin ganas, y la voz volvió con una presencia mayor que su valor inicial. Noelia chasqueó la lengua y grabó. El guardia sonrió. Dicen que aquí uno se oye mejor que en su propia cabeza. Revisamos la ficha de obra clavada en un corcho. Intervención acústica. A. Archundia. Contrata. Colaboración. Escuela de Oficios. Año. Hacía casi 20. La estación entonces comenzaba su decadencia estilizada. La firma, en tinta, repetía aquella curva elegante. Pregunté por Archundia. El guardia alzó los hombros. Viejo, supongo. O muerto. Uno aquí acompaña despedidas, no regresos. En la sacristía hallamos algo que no buscábamos. En un cajón, una caja de madera con agujeros mínimos, como un viejo ambientador o un humilde órgano. Al abrirla, un golpe de olor a azahar nos mareó. Era tan puro que parecía inventado. Noelia la cerró, palideciendo. «No está reseco», dijo. «Alguien lo repone». El guardia, alarmado, negó con la cabeza. «Aquí nadie toca nada». El azahar se pegó a nuestras bufandas como un sello. A la salida, el viento trajo un rumor de tren que ya no pasa. En el banco barnizado más liso que el resto, me senté un minuto a ordenar cosas. Claudia había seguido a un hombre que, antes de desaparecer cuerpos, había reparado iglesias. Un hombre capaz de entender el eco como materia, un hombre que quizás se cansó de obedecer a la acústica de los muertos y decidió ajustar la de los vivos. El costurero no era un apodo ridículo, era la vocación transferida al que Noelia miró al cielo, que en esa hora gris parecía un telón sin obra. ¿Qué hacemos con alguien que cree que la ciudad es su tela?, preguntó. Descoserlo, dije, y la palabra supo a amenaza dicha de aquella tarde. Pregunté por Aurelio en los padrones. Un funcionario joven y eficiente me sacó de un mapa digital el rastro de un Aurelio Archundia, nacido en 1949, dado de alta como autónomo en actividades de restauración hasta hacía 7 años. Domicilio fiscal. Una dirección que no constaba en el triángulo, sino en una calle fuera de él, Santa Casilda. Fui con Noelia. Santa Casilda era un corredor estrecho entre edificios de 4 plantas, con tendederos que parecían señales más. El número que buscábamos alojaba una pensión. La dueña, una mujer de pelo rojo flanqueado por 2 peinetas, negó con la cabeza cuando le mostramos la tarjeta vieja. «Aquí ha dormido medio gremio de los oficios y 3/4 de la noche», dijo. Pero al ver la palabra Archundia, se tocó el lóbulo de la oreja, como si sonara una música interna. Ese señor era Finolis, Paganini del destornillador. Venía, sí, y olía a naranjo, cosa más ridícula en un hombre. Guardó silencio, evaluando el valor de nuestra insistencia. El cuarto de arriba, el de la esquina, lo ocupaba por meses a veces, pagaba por adelantado, dejaba propina de silencio, no daba guerra, solo que, de noche, cosía. ¿Cosía? Ella se rió con pudor. Sí, hija, cosía sin hilo, es decir, se oían clac, clac, los pedales de esas máquinas antiguas, ¿sabe? Yo creía que era manía. Le pedimos ver el cuarto. Subimos por una escalera que olía a desinfectante y sopa. El cuarto era pequeño. Cama, armario, una mesa ante la ventana. En el suelo, junto a la mesa, 2 marcas como dejadas por una base de hierro fundido. De las paredes colgaban 2 clavos a la altura de los ojos. Sin nada, me agaché. En el borde inferior de la pared detrás del zócalo, una hebra ínfima de hilo rojo. La tomé con las uñas, con miedo de romperla. Tiré. El hilo no cedió. Era un extremo rematado con un nudo. La dueña, curiosa, se acercó. En el alféizar había una caja de madera casi idéntica a la de la capilla, pero cerrada con llave. La mujer sacó un manojo de llaves. Probamos 3. A la cuarta, la cajita cedió. Dentro, un pañuelo doblado perfumado con azahar, y bajo él, un papel con una caligrafía precisa. No es el olor lo que guía, sino la memoria que deja. Debajo, un diagrama mínimo de la escalera de cisternas, con una anotación. Intersticios, 2, 3, 4. Pedí a la dueña si Aurelio seguía viniendo. Negó. Desde hace unos años, el cuarto lo ocupa otro, el chico de la bufanda.
La sangre me cambió de sitio. Azul, añadió, como si buscara agradar a su propio recuerdo. Muy correcto. No huele a flor. Huele a lana mojada. Alcé la vista hacia Noelia. En su mirada, un relámpago. La dueña sospechó el valor de lo que había dicho y se arrepintió. No quiero líos. Bajamos sin discutir. Pero la calle ya tenía otra textura. La de un teatro donde reconoces a un actor que, hasta un segundo antes, era un ex. Noelia y yo hicimos guardia, por primera vez, en Santa Casilda. No me gusta vigilar casas de otros. Hay algo de ladrón y algo de fantasma en esperar a un hombre detrás de cortinas ajenas. Pero aquel crepúsculo se prestaba a la ambigüedad. A las 8:15, la dueña salió a encender un cigarro. Luego volvió con una bolsa de... A las 9:10, apareció un hombre alto, bufanda azul al cuello, el mismo andar medido que oímos en el taller. Ni rápido ni lento, el ritmo justo de quien confía en que la ciudad le pertenece. Subió sin mirar alrededor. La dueña le abrió sin pedir. Noelia respiró hondo. ¿Es él o un remiendo de...? No entramos. Esperamos. A las 9:25, el hombre salió. Llevaba bajo el brazo un estuche alargado, de los que guardan reglas o herramientas. Su bufanda de lana gruesa parecía recoger pequeñas motas de tiza. Tomó hacia la ronda del agua. Le seguimos a distancia. No decía nada. El azahar no le acompañaba. En el taller del 23 no entró. Pasó de largo, sin mirar, como quien no quiere comprometerse con su propia sombra. En el 17 clausurado, se detuvo 5 segundos. Tocó el ladrillo con la palma, siguió. En el banco barnizado de la estación, se apoyó con un gesto breve, como si diera cuerda al mundo. Y luego, desapareció por el callejón de los peldaños, hacia el río. Nos quedamos a la entrada. El viento cambió. En la curva donde la tiza suele marcar, había ahora un montón mínimo de hilos rojos cortados, como un peaje. Los toqué, ásperos, vegetales. Un gato, que reconocí por su cola rota, emergió de la sombra, olió el montoncito, retrocedió. Al rato, escuchamos pasos dobles. Alguien regresaba con él, una figura más baja, quizá una mujer, quizá un adolescente. El azahar llegó entrecortado, como si viniera en sobres de papel abriéndose uno a uno. Noelia me miró. Asentí. Cerré la mano sobre la linterna. Entonces el aire hizo su trucaje. La calle se estrechó. No por arquitectura, sino por la idea. Es una sensación que tenemos los que llevamos demasiado tiempo mirando cómo la trama se ajusta. Había 2 respiraciones y un tercero que no respiraba. Lo supe con esa certeza que no quiero. La tercera presencia fue movida, guiada, remendada hacia el centro del... Nos apartamos. El dúo dobló hacia la ronda del agua. Lo perdimos. En la esquina, al nivel de la rodilla, una marca de tiza larga pedía detenerse. En la pared, un papel sujetado con una chincheta azul. Lo arrancamos. Era un recorte de Claudia, una columna vieja con una frase subrayada. El oficio de contar, descoser leyendas para coser pruebas. En el margen, con pluma, alguien había escrito: no todo lo que se descose merece quedarse abierto. Y abajo, más pequeño, colofón. Volvimos a Cisternas a medianoche, con la convicción de que íbamos por detrás de un trabajo que ya estaba en su remate. Subí al tramo 2, 3. Apagué la luz. En la oscuridad, el eco mostraba sus puntadas. Por un segundo, tuve la impresión lanzada: no me pida que la sostenga, con razón de que el hueco no solo amplificaba, sino que respiraba. Alargué la mano. Toqué la madera del zócalo. El borde se dio lo justo para que una uña se deslizara. Tiré. Una pieza estrecha, bien encajada, saltó sin... Detrás, una cámara de aire limpia, como el interior de un instrumento. Y dentro, enrollado con mimo, un alambre de cobre. Lo seguí con los dedos. Estaba tensado por clavos pequeños. El intersticio, además, guardaba la cajita de madera perforada, abierta. El olor a azahar me golpeó a corta distancia como una revelación. Habían cosido el hueco con olor y cobre. Habían creado un órgano en la escalera. Volví a poner el listón sin dejar rastro. Bajé al trastero 4. Abrí los sobres otra vez, buscando algo que no hubiera querido leer antes. En tacto, Claudia había anotado: Archundia no trabaja solo. La segunda mano, más joven, es la que deja señales visibles. Él ajusta lo invisible. Él firma con colofón.
Había, más abajo, una palabra en mayúsculas. Prueba. Y la flecha apuntaba al borde del papel. Noelia alzó el sobre a contraluz. Se veía, cosido en la fibra misma, un hilo finísimo rojo. ¿Lo ve?, susurró. Asentí. Claudia había escondido una muestra de hilo dentro de su propia nota. Tiré con pinzas. El hilo, que no se rompió, salió como una vena. Lo enrollé en un cristal. Cáñamo teñido con cochinilla, dije, pensando en voz alta, recordando el informe de fibras. Noelia sonrió, más por miedo que por victoria. Y ahora, ¿dónde está el cuerpo que buscan remendar? No dormimos. A las 3, una llamada del guardia de la estación partió la noche en dos. Han tocado la capilla, dijo, con miedo de ofender a los santos con su voz. Fuimos. La puerta estaba cerrada, pero no forzada. Dentro, los bancos presentaban un lustre nuevo en varias tablas alternas, como si alguien hubiese barnizado a rayas. En el ábside sobre el retablo, un papelito de tiza, 3 marcas a la izquierda. Noelia fotografió. Yo me acerqué al banco barnizado de la entrada. Al apoyarme, la madera devolvió un sonido demasiado limpio. Golpeé con los nudillos. El eco respondió con una alegría extraña. Me agaché. Debajo del asiento, pegado con cera, un sobre marrón. Dentro, una nota mecanografiada. Cuando la ciudad desborda, cosemos. Cuando la ciudad miente, ajustamos. Cuando la ciudad olvida, perfumamos. Él firmará esta. Y abajo, un colofón tipográfico auténtico, de esos que los impresores antiguos colocaban al final de los libros. Una flor de 4 pétalos, y la palabra finis era una amenaza o un anuncio. Quizá un cierre. Salimos. El guardia temblaba. Le pedí las llaves de todos los cuartos anexos. Abrimos uno a uno. Sacristía, archivo, almacén. En el archivo, estanterías con libros parroquiales de bautismos y de funciones, y cajas de papeles. En una caja, atasco de fotografías antiguas. A mitad del montón, un retrato en sepia de taller, una clase de la escuela de oficios, hace 20 años. En primera fila, jovencísimos, aprendices con manos de uno de ellos, bufanda oscura en el cuello, mirada a la izquierda. En el extremo, vestido con chaleco, mayor, un maestro que apoyaba la mano en el hombro de aquel, Aurelio Archundia, reconocible por la firma al dorso. 2 generaciones en una imagen. Maestro y discípulo. Y, pegada con una cinta desvaída, una nota de Claudia. El que mira a la izquierda, cuando dice que no, la libreta roja, convertía la fotografía en una pista. Ampliamos con la app de Noelia. La bufanda era azul incluso en sepia. O eso quisimos ver. Regresamos a Santa Casilda por un impulso que no supe apagar. La dueña dormía, pero una luz filtrada del cuarto de la esquina delataba insomnio o trabajo. Subí sin preguntar. Toqué. Nadie respondió. Probé el picaporte. Cedió. Entré. En la mesa, abierto. Un estuche con herramientas finas, destornilladores, guíllame, puntillas. En el suelo, la base de una máquina de coser sin cuerpo, como si alguien la hubiera desmontado para usar solo su pedal. En la ventana, el pañuelo perfumado. Y, sobre la cama, doblada con asco, una chaqueta de lana azul. Olí. Era la lana mojada que la dueña había descrito. El azahar no estaba ahí. Estaba en el marco de la puerta. En las junturas, alguien había colocado, a modo de filtro, pequeñas pastillas de cera perfumada que activaban su envite con el roce del aire. Rotas en 3, como si hubiera querido repartir el efecto. Una cáscara seca de naranja descansaba en el cenit. Bajamos al portal. La calle, a esa hora, tenía el silencio tenso de las madrugadas que se están a punto de desbordar. Un coche pasó, despacio. A lo lejos, una sirena. Noelia abrió la boca para decir algo. En ese instante, alguien me rozó el hombro. Fue un toque mínimo, como de hilo que te pasa un dedo. Me giré. No había nadie. El aire, sin embargo, olía, de súbito, a gasa esterilizada. Un hospital. Una sospecha me atravesó. El azahar no era el único perfume que usaba. La mezcla aséptica podía confundir al olfato igual que el cobre al oído. El oficio no era solo ebanistería. También había clínica. Vámonos, dije. Alguien nos está llevando. El verbo no era casual. Bajamos al río. A esa hora, el agua se burlaba de todo con su constancia. En el borde, junto a un paseo de baldosas sueltas,
asomaba un papel pequeño, torcido por la brisa. Lo pisé antes de que se fuera. Era una etiqueta de hilo, cabo de remate. No decía marca. Noelia se dejó caer en un banco no barnizado. Todo conduce a la misma puntada, murmuró. Y, sin embargo, no vemos la... Amanecía cuando, por fin, reunimos al comisario. Le mostré fibras, fotografías, mapas cosidos. Me escuchó con la paciencia de los que saben que el crimen adquiere, con o sin poética, su oportunidad en la burocracia. Ordenó vigilancia en peldaños y en la ronda. Puso un coche discreto frente a cisternas. Yo le pedí algo más. Una orden para levantar legalmente el zócalo del tramo 2-3. Me la negó, de momento. No me basta su pálpito. Lo acepté, con un rencor que archivé donde guardo los rencores útiles, en el bolsillo con las llaves. Esa noche, el triángulo vibró con hambre. A las 11, un apagón pequeño dejó a la ronda sin luz 15 minutos. Las ventanas parecieron sombras de ventanas. Los faroles ridiculizaron su función. El banco barnizado brilló como si tuviera luz propia. A las 11:10, en peldaños, el azahar se partió en 2 ráfagas. A las 11:12, en cisternas, los pasos del hueco prolongado sonaron sin pies. Y, en el centro de la ciudad, alguien dejó una nota en una cabina de teléfono. Colofón, medianoche. Un barrendero la recogió y la llevó, por rutina, a la comisaría. Llegó a mis manos a las 11:40. Colofón, repetí. Y la palabra, que en los libros cierra con orgullo, en mi boca supo a amenaza que nos incluye. Noelia, que ya no hablaba mucho, me apretó la muñeca. Es hoy, dijo. Es ahora. La ciudad, esa criatura paciente, contuvo el aliento con... El triángulo se había vuelto un reloj. Cada esquina marcaba una hora distinta, y nosotros estábamos en el centro esperando que la aguja nos atravesara. A medianoche exacta, el aire de la ciudad cambió de tono. Las hojas en las calles callaron su roce. Los perros dejaron de ladrar, y el río, en vez de arrastrar, parecía sostener su corriente. El colofón anunciado estaba en mano. Noelia y yo nos dividimos. Ella, cámara en mano, se colocó a la salida del callejón de los peldaños. Yo me quedé en la esquina de la ronda del agua, a metros del portón clausurado del 17. Llevaba en el bolsillo el hilo de Claudia, el carrete grueso que habían dejado en el taller y la grabadora con los pasos imposibles. La bufanda azul era ahora un faro en mi mente. Tenía que verlo de frente. 07, la primera señal. 3 marcas de tiza en la pared del banco barnizado. A las 0:10, el olor más intenso que nunca, como si alguien hubiera abierto un alambique de azahar. A las 0:12, pasos medidos, la sombra de un hombre alto avanzando hacia el portón del 17. En su mano, un estuche. En su bufanda, motas de tiza. No iba solo. A su lado, una figura más joven, capucha baja, llevando una bolsa. Detrás, un tercero, o una tercera, que no caminaba por voluntad propia. Sus movimientos eran más torpes, más guiados. Sentí en la nuca el frío de las tijeras imaginarias. Adelanté, sin pensarlo demasiado. Aurelio, llamé en voz baja, probando el nombre. El hombre se detuvo, giró lentamente la cabeza. No tenía el rostro de un monstruo, sino el de un maestro anciano, con arrugas de paciencia. Sus ojos no reflejaban sorpresa, sino una calma antigua. No es Aurelio, dijo la figura joven, con una voz que reconocí de las grabaciones del taller. Aurelio ya no cose. Yo termino su pat... Se creó un silencio de madera. El anciano, porque ahora veía que sí era Aurelio, aunque derrotado bajó la mirada. Ella nos sigue desde hace meses, dijo despacio. Yo solo ajustaba ecos. Él los llenó. La voz joven se tensó. La ciudad está rota. Hay que remendarla. Sus dedos temblaban apenas sobre la bolsa. El olor a azahar era tan fuerte que mareaba. Noelia apareció por la otra esquina, cámara levantada. El flash de su linterna cortó la escena como una puntada blanca. El joven se giró, irritado. No entienden nada, murmuró. Los intersticios son para que no se caigan, para que no griten, para que no suenen mal. Aurelio dio un paso hacia mí, con las manos abiertas. Ella, Claudia, quería verlo todo descosido. Yo solo quería que callara el eco. Le advertí. Él no. En ese momento, la figura joven tiró de la bolsa. Un cuerpo cayó al suelo, atado con hilo rojo a la altura de las muñecas, vivo pero inconsciente, la piel perfumada. El olor a azahar se volvió insoportable. Noelia
Jadeó. No, empezó. Pero su voz se quebró. El joven sacó unas tijeras de sastre de hoja larga. Una puntada más y terminará, dijo. Sin levantarla, Aurelio se interpuso. Basta, ordenó. Ya no es una tela, es un crimen. El joven, bufanda azul, lo miró con una mezcla de furia y dolor. Usted empezó. Yo aprendí. ¿Ahora se arrepiente? Aurelio alzó las manos. No la mate, dijo. No mate la ciudad para arreglarla. El silencio se volvió filo. Yo avancé 2 pasos. Despacio, con las manos visibles. Déjela, pedí. Déjenos descoser esto. El joven respiraba rápido, los ojos brillantes. Por un instante, creí que iba a soltar las tijeras. Un ruido rompió el hechizo. Sirenas a lo lejos. El coche del comisario, cumpliendo su promesa tardía. El joven giró la cabeza, un destello de decisión en su gesto. Aurelio aprovechó para arrancarle la bolsa. El cuerpo atado rodó hacia mí. Lo arrastré hacia atrás, al amparo de la pared. Noelia se arrodilló, cortando el hilo con sus uñas. El joven retrocedió, asfixiado por su propio azahar. Aurelio bajó los brazos. Se acabó, dijo. El patrón está roto, pero no se acabó. El joven lanzó las tijeras contra el suelo, que las devolvió con un eco alargado. Corrió hacia el portón clausurado del 17. Saltó sobre los ladrillos con una agilidad de aprendiz. Desapareció por una rendija que yo juraría no existía. El olor a azahar se extinguió como una vela. Aurelio se dejó caer en el banco barnizado, las manos sobre las rodillas. No puedo más, murmuró. No hay costura que cierre. El policía llegó. Se llevaron al rescatado, a Aurelio, las pruebas. El joven de la bufanda azul se había disuelto en la ciudad que cosía. El comisario me miró con un gesto agrio. ¿Lo ve? Preguntó. Se deshacen en sus intersticios. No hay orden para detener a un eco. Noelia bajó la cámara. ¿Y ahora? Susurró. Yo no. Días después, la ciudad volvió a su ruido habitual. Los faroles volvieron a apagarse sin lógica. Las escaleras a chirriar. El banco barnizado perdió su brillo. Pero en la calle de las cisternas, entre el segundo y el tercer tramo, el eco seguía prolongándose un segundo más de lo debido. Y a veces, en las madrugadas, un olor tenue a azahar subía por la escalera. Sin duda, encontraron a Aurelio culpable de complicidad en secuestros y desapariciones. Él declaró que nunca mató, que solo ajustaba. El joven no apareció. En mi mesa, el carrete de hilo rojo descansa en un frasco. A veces creo oír cómo se tensa, aunque nadie lo toque. Noelia, que sigue fotografiando barrios, me envía imágenes de puertas recién pintadas en calles ruinosas, de grafitis borrados meticulosamente, de faroles que se encienden donde no hay corriente. Firmamos los informes, pero no los publicamos. Nadie quiere leer que la ciudad puede ser cosida por manos invisibles. El último mensaje llegó en un sobre sin remitente. Dentro, una hoja en blanco con un colofón tipográfico en el centro, la misma flor de 4 pétalos y debajo una palabra nueva. Reanudar. No olía a azahar, olía a nada. Lo guardé en la libreta roja, junto a las notas de Claudia. Por las noches, cuando el viento golpea el edificio, el eco me trae un murmullo. Una voz de mujer que tararea, bajito, como el murmullito de las costureras en el patio de mi... No sé si algún día se descoserá del todo. No sé si el joven seguirá remendando en algún sótano. Pero desde entonces, cada vez que entro en una casa antigua y siento el aire prolongarse, miro 2 veces el zócalo, huelo despacio el polvo. Y espero no oír pasos que continúan más allá de la escalera. Porque ya sé que, en esta ciudad, cada hilo suelto es un camino.